Amigo televidente, gracias por estar con nosotros. Ya conoció nuestros titulares. A continuación, 60 minutos con la información más completa de la jornada. Y definitivamente tenemos que iniciar hablando de la situación de la pandemia en suelo guatemalteco. Ya lo escuchaba usted y tiene ya en pantalla esta última actualización por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que nos muestran lo que usted escuchaba en los titulares. El peor día desde que inició la pandemia se ha registrado. Vea usted estas cifras realmente alarmantes lo que está ocurriendo en suelo guatemalteco. Ayer miércoles 18 de agosto del 2021 se realizaron un total de 15.284 hisopados. Mucha atención porque hablamos de 5.826 nuevos casos en apenas 24 horas, por mucho el peor día en cuanto a nuevos casos registrados de la pandemia. De hecho, muy cerca de los 6.000 nuevos casos en apenas 24 horas. También la tercera casilla nos muestra que lamentablemente se ha registrado el fallecimiento, la muerte de 66 personas en fechas anteriores. Hasta abajo el cero indica que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas, pero recordemos el atraso que se maneja en cuanto a estas cifras y lamentable, porque entonces se suman a esa lamentable cifra de víctimas mortales 66 personas más que han fallecido. Recuerde que no es momento para relajar las medidas, esto no es un juego, definitivamente hay que seguir extremando esas medidas de higiene, esas medidas de prevención. Le vamos a mostrar ahora la situación general del COVID-19 en nuestro país. 428.096 casos se han registrado en Guatemala. Según estos datos, estamos ya muy cerca del 500.000 de contagios en suelo guatemalteco. Según los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han recuperado 370.182 personas. Escuche bien, porque han fallecido 11.339 personas. Hablábamos que hace unas semanas no superábamos la barrera de los 10.000 fallecidos y ahora vea usted 11.339 víctimas mortales. Además, continúan siendo portadores del virus 46.572 personas, un número que también ha ido en aumento, sobre todo en los últimos días. Le vamos a mostrar una tercera gráfica. Esto tiene que ver con los avances del proceso de vacunación en nuestro país. 2.859.182 personas han sido ya vacunadas en Guatemala con la primera dosis. Personas que ya cuentan con el esquema completo, que han recibido las dos vacunas, 669.231 personas. Ya se superó la barrera del 500.000. Recuerde que los datos estimados indican que son más de 10 millones de personas que pueden recibir este fármaco en suelo guatemalteco. La tercera casilla nos muestra la cantidad de dosis, la cantidad de vacunas que han sido administradas en total, 3.528.413. Recuerde que el proceso de vacunación continúa, ya le estaremos también llevando detalles acerca de nuevos centros de vacunación. Por ahora igual, vamos ahora al occidente, específicamente en el departamento de Sololá, donde ha habido también un rebrote de nuevos casos. Las autoridades también tienen las alarmas encendidas. Los casos de contagios por COVID-19 en el departamento de Sololá se han incrementado a más de 1.050 en las últimas 3 semanas del mes de agosto, según el informe de las autoridades del área de salud. Actualmente en el departamento de Sololá se están reportando más de 1.051 casos. Esto es sumamente grave porque hasta el mes de abril estábamos reportando más o menos casos activos entre 150 y 180 casos. En el mes de mayo, junio y julio estuvieron en un aumento exponencial. Pasamos a tener 250 casos para mayo, casi 400 casos para el mes de junio. Llegamos a los 600, 700 casos para el mes de julio y en este momento ya se contabilizan, como les comentaba, más de 1.050 casos en el departamento. Son dos municipios que están en aumento y están con una tendencia exponencial, y esos son el municipio de Sololá, que reporta más de 320 casos hasta el momento, y el municipio de Panajachel, que reporta más de 260 casos. Solamente estos dos municipios casi representan el 40% de la población que está infectada con COVID en este momento. Sin embargo, de esos más de 18.000 hisopados que hemos realizado, se han contabilizado más de 5.800 personas que han tenido COVID desde que inició la pandemia.
En este momento, como les comentaba, hay más de 1.050 casos activos. El Hospital Nacional de Sololá está al tope de su capacidad para atender pacientes y, si es necesario, ocuparán otras áreas para seguir atendiendo a los enfermos de COVID que llegarán a partir de hoy. La sociedad del departamento lamenta la muerte de muchos de sus ciudadanos a consecuencia de esta pandemia. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Situación complicada la que se vive en el departamento de Sololá. Nosotros continuamos actualizando la información, pero ahora en torno al proceso de vacunación. Mucha atención porque también hablamos de un nuevo centro que será habilitado el próximo viernes. El centro de vacunación Manuel Colomargueta, ubicado en la Sexta Avenida 10-85, Hipódromo del Norte, Zona 2, continúa con la jornada de vacunación contra el COVID-19. En dicho lugar se administran vacunas Moderna, AstraZeneca y Sputnik V para primera y segunda dosis. El horario de atención es de 8 a 14 horas de lunes a viernes. La vacunación para segunda dosis se realiza a demanda, pero se deben cumplir los tiempos de espera indicados. Este viernes 20 de agosto se habilitará un puesto de vacunación en la Plaza de la Constitución, Zona 1 Capitalina. Personal de las AAS, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación, Defensa Nacional y la Municipalidad de Guatemala forman parte de la organización. El puesto de vacunación tendrá un horario de atención de lunes a domingo de 8 a 15 horas. Administrará primera dosis de la vacuna Pfizer y tendrá capacidad de aplicación de 3.000 dosis diarias. Hablamos también del estado de calamidad pública. Mucha atención porque hablamos de lo que está ocurriendo específicamente en el Congreso de la República. La falta de consensos y el quórum necesario en el hemiciclo parlamentario llevó este jueves a la Junta Directiva del Congreso a programar una nueva sesión para intentar ratificar el estado de calamidad pública decretado el pasado viernes por el presidente Alejandro Yamatei. Durante la tarde se tenía previsto conocer en segundo debate el acuerdo gubernativo 6-2021, pero finalmente fracasó el intento. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, informó que el pleno fue convocado mañana para volver a conocer el tema. De acuerdo con el congresista, si mañana se logran los consensos necesarios y 107 votos, el estado de calamidad será aprobado de urgencia nacional. El acuerdo fue emitido para ejecutar acciones de prevención frente al rebrote de contagios de coronavirus. Entre las medidas que se incluyen en el estado de calamidad está la restricción a la locomoción, que rige desde las 22 horas hasta las 4 de la madrugada del día siguiente. El presidente Yamatei remarcó que es importante y necesario tomar medidas ante la gravedad de la emergencia sanitaria y por la aparición de la variante Delta, mucho más contagiosa que la cepa original del coronavirus. Recuerde que aunque el estado de calamidad se encuentra en este proceso de análisis en el Congreso de la República, el toque de queda continúa vigente. De hecho, inicia en unos minutos más a las 10 de la noche, de 10 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente. Es muy importante también tener esa información, amigo televidente, ya que se ha especulado mucho. Pero recuerde, el toque de queda continúa vigente a partir de las 22 horas. Amigo televidente, con esta información vamos a ir a nuestra primera pausa. Vamos a regresar con más noticias de impacto. Ahora lo dejamos con otro tipo de noticias. También se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares, amigo televidente, y tiene que ver con donadores de sangre. Se necesitan con urgencia en el Hospital Roosevelt, que también necesita abastecer sus bancos de sangre. Mucha atención porque uno de los requisitos es que los donadores sean mayores de 18 años. A continuación, toda la información. El banco de sangre del Hospital Roosevelt se encuentra bastante limitado ante la cantidad de pacientes que día con día requieren sangre precisamente en este hospital ante las emergencias que se presentan. Ante ello, autoridades piden el apoyo de guatemaltecos para que acudan al hospital y puedan donar sangre y así también brindar la oportunidad de vida a otra persona que lo requiere en momentos de crisis. Estamos con la doctora Gloria Salazar, que nos da detalles en cuanto al banco de sangre y la petición que ustedes hacen al pueblo guatemalteco. Sí, buenas tardes. Hacemos un llamado, ¿verdad?, a toda la población guatemalteca a que se acerquen acá al banco de sangre del Hospital Roosevelt para que nos puedan apoyar con su donación de sangre. En este caso, la gente que esté interesada, ¿cómo se podría comunicar con el hospital y horario de atención y de qué día, para que la gente lo tenga en cuenta? Sí, fíjese que estamos atendiendo de lunes a viernes de 7 al mediodía, ¿verdad? Y también estamos atendiendo los días sábados de 7 de la mañana al mediodía también. Por último, en este caso, ¿qué requisitos piden ustedes para que las personas puedan aplicar a donar sangre en ese caso? Sí, fíjese que los requisitos son básicamente que tengan su documento de identificación en buen estado, ¿verdad? Que en este caso sería el DPI, gozar de buena salud y tener una edad de 18 a 55 años
El Banco de Sangre del Hospital Roosevelt hace la petición entonces a guatemaltecos para donar sangre. Ante ello, usted puede ir de lunes a sábado al hospital, presentarse, requisito indispensable ser mayor de edad para poder donar sangre y asimismo donar la oportunidad de vida a otra persona. Está llegando información de última hora a nuestra sala de redacción, amigo televidente. Lamentablemente tiene que ver con accidentes de tránsito que están ocurriendo en el interior de nuestro país a poco más de media hora que inicia el toque de queda. Cuando regresemos de la pausa vamos con el detalle completo de estos lamentables percances que se está registrando, indicamos, minutos antes de iniciar el toque de queda. No cambie, enseguida volvemos con más información. Vamos a ubicar ahora en jurisdicción de San Marcos, amigo televidente, pero para hablar de las condiciones del clima. Parece que el paso de Grace ya ha iniciado a azotar a los vecinos de aquella región del país. El crecimiento de ríos y deslizamiento de tierras en las carreteras podrían ser uno de los efectos de las lluvias en el departamento de San Marcos, derivado de la tormenta tropical Grace, que afecta el territorio mexicano. Líderes comunitarios y autoridades municipales se han reunido y están en apresto en caso sea necesario habilitar albergues por municipio y uno comunitario, priorizando auxiliaturas, salones comunales e iglesias para el resguardo de quienes puedan ser afectados por las lluvias. Se pide a la población de San Marcos estar atentos a los boletines publicados y actualizados diariamente por las autoridades de Conred e Insibume y seguir las recomendaciones de los delegados de Conred y autoridades comunitarias. Eso es muy importante, siempre estar atento a la información oficial. Le recuerda el contacto de la Conred 119 para cualquier denuncia o cualquier situación de peligro en la que se encuentren algunos guatemaltecos. Vamos a seguir hablando de esta situación, pero vamos a hablar ahora de los cuerpos de socorro que se encuentran en apresto ante el posible paso del huracán o tormenta tropical Grace. Según pronosticadores de Insibume, las lluvias se podrían intensificar en el área de la Boca Costa, franja transversal del norte, el altiplano central, occidente y valles de oriente. Para las personas que viven en zonas vulnerables, se recomienda tener lista la mochila de las 72 horas, conocer las rutas de evacuación y tener a la mano el número de socorristas. Mantiene un monitoreo constante en sus 122 estaciones derivado a los efectos que podría originar el huracán Grace. Derivado de esto, pues nuestro Centro de Coordinación de Emergencias, a través de su número de emergencias 1554, mantiene un monitoreo a través de los boletines que realiza el Insibume y Conred para ver cómo se mantienen las lluvias en el territorio del país. Asimismo, pues nosotros nos mantenemos preparados ya con elementos de la Patrulla Especial de Rescate, asimismo con la unidad canina, si un dado se llegara a necesitar el apoyo de esta unidad. Asimismo, se encuentran ya más de 500 elementos que conforman la Patrulla Especial de Rescate, ya atentos a cualquier eventualidad que se podría originar por las lluvias registradas en las últimas horas. Mucha atención, amigo televidente, importante información de último minuto. Esto tiene que ver con la pandemia y la confirmación de la variante Lambda en nuestro país. De hecho, las autoridades acaban de compartir este comunicado en donde se confirma esta variante Lambda. Ahí tiene usted ya las imágenes en pantalla y su presencia en suelo guatemalteco. Tiene usted la información también con base a todos los resultados obtenidos por las muestras enviadas a los laboratorios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Finalmente se confirma la presencia de esta variante del COVID-19 en nuestro país. Recordemos que hace algunas semanas también se había confirmado casos con la variante Delta en suelo guatemalteco, que tiene mucho más riesgo todavía para contagiarse y por supuesto para fallecer. Lamentable, porque hablamos entonces de esta confirmación. Importante información, amigo televidente. La actualización tiene que ver con la confirmación de la variante Lambda en nuestro país. Tenemos conocimiento que esta variante es menos contagiosa que la variante Delta, pero por supuesto presenta bastantes riesgos porque también es más contagiosa que la variante original, es decir, que el COVID-19. Por supuesto, ante esto, amigo televidente, siempre el llamado para continuar extremando esas medidas de higiene, las medidas de prevención. Al primer síntoma que usted tenga o algún familiar, es importante realizarle el hisopado para poder descartar o no la presencia del COVID-19 o alguna de sus variantes en ese cuerpo. Es muy importante, amigo televidente, y sobre todo también en los casos positivos poder mantener ese aislamiento social también es bastante importante. Tiene usted la actualización entonces, la variante Lambda, confirmado su presencia en suelo guatemalteco.